Vamos a ver tres cosas que si bien no son matemáticas, están relacionadas con la matemática o son muy importantes para un investigador en matemática. Son cuestiones que no se dan en la universidad, aunque depende de cada universidad. Hay universidades que pueden tener materias extra o materias obligatorias, lo que vamos a ver ahora, pero otras no. Así que si uno está haciendo la carrera, por ahí es importante ir viendo estas tres cosas antes de llegar a, por ejemplo, la tesis, donde probablemente uno las tenga que usar. La primera es muy obvia, pero hay que recalcarlo, saber inglés. No solo porque los papers están escritos en inglés y los libros más avanzados también, sino porque los congresos internacionales ahí también son en inglés. En ese sentido, como ejemplo, vamos a poner que hay que saber leer y escribir por el lado de los papers, también saber escuchar y hablarlo, porque en los congresos internacionales vas a escuchar en inglés lo que comunican y si uno tiene que dar una comunicación, la tiene que dar en inglés, más allá de que más de una vez he escuchado en congresos gente con un muy mal inglés, aún así tienen que hacerlo. Inclusive si hablamos de recursos en inglés, en Internet hay mucho recurso escrito en inglés. Si hablamos, por ejemplo, de apuntes universitarios, las universidades de Estados Unidos, Inglaterra, todos tienen apuntes en inglés. También hay foros como Stack, uno de los recursos más importantes. Acá la mayoría de las dudas universitarias pasan por acá, las más complicadas sobre todo. Y también uno puede encontrarse, como decíamos, libros en inglés. Pero por supuesto lo oral también va a servir en cuanto a Internet. Muchos recursos en YouTube, canales de matemática, física, ciencia en general, ya sea divulgativos o más avanzados, así como también hay podcasts para escuchar como si fuera radio. Esto más allá de la investigación, porque cuando entramos en la investigación, como dijimos, ya ahí hablamos de los papers, más que nada, y de los congresos. Así que esto es bastante importante. Algunas universidades lo tienen como obligatorio, otras como optativo y otras ni lo dan. Es cierto que es un inglés técnico, pero, por ejemplo, el lenguaje de los papers es muy especial. Es un lenguaje técnico, pero además formal, donde no se puede escribir como cuando uno habla, sino que tiene que ser un lenguaje con ciertas formas y ciertas palabras que se repiten todo el tiempo. Como por ejemplo poner if, then, let. Todas palabras que uno en los papers las va a ver constantemente. Dicho esto, pasamos a la segunda cosa muy importante que es LaTeX. Esto es clave para la investigación, obviamente, porque es el lenguaje de los papers, pero también las diapositivas, las ponencias, los PowerPoints se pueden hacer en LaTeX, por supuesto sin el PowerPoint, se hace directamente con algún editor de LaTeX. Pero además uno puede escribir otras cosas como apuntes, guías de ejercicios, exámenes, etcétera. Es decir, que todo lo que vayamos a usar en la universidad y en la investigación se escribe con LaTeX. Por cierto, yo estoy pronunciando LaTeX, aunque la pronunciación oficial es LaTeX o LaTeX, porque esta X en realidad viene de chi, la letra griega, pero uno puede pronunciarlo como lo hagan en su ámbito. ¿Cuáles son algunos de los editores que uno puede conseguir en Internet? Está, por ejemplo, Text Studio, que esto es para bajarlo en la computadora, pero también hay online, como puede ser Overleaf. Es gratis, uno se puede hacer una cuenta y usarlo desde Internet. He puesto dos ejemplos, pero hay
una cantidad enorme de editores para distintas plataformas. Como ejemplo, acá tenemos el Overleaf, donde tenemos los archivos que tengamos para nuestro proyecto. Acá tenemos el código, uno tiene que aprender el código, hay muchos recursos en internet para aprender todo el código para escribir. Y del lado derecho tenemos lo que sale cuando ejecutamos el código. Lo que tiene bueno el Overleaf es que viene con algunas plantillas, como acá tenemos una para hacer una tesis de doctorado, en este caso del Imperial College, pero hay varias plantillas de distintas universidades para tomar en cuenta. También las tiene para hacer artículos y otros tipos de documentos. Esto es muy importante porque uno llega a la tesis teniendo que aprender sí o sí esto si no lo aprendió antes. En algunos pocos casos uno puede usar el editor de Word, el editor de ecuaciones, pero va a tener sus limitaciones. También vale la pena mencionar algunos procesadores de texto de látex, como el LIX, en el siguiente sentido. Es parecido al editor de ecuaciones de Word, ya que uno puede escribir, pero además poner ecuaciones. Uno pone un cuadro para poner el código látex, por ejemplo, uno puede poner una raíz cuadrada y luego aparece la raíz cuadrada. Esta es la diferencia entre los otros editores, donde uno escribe los códigos y después ejecuta y aparece todo junto. Acá aparece en tiempo real cuando uno pone el código en estos cuadros de código justamente. Por supuesto, también tiene sus limitaciones, pero sirve mucho para hacer algunos borradores rápidos. La tercera cuestión tiene que ver con los software matemáticos, algo que sí es importante en la carrera, porque se puede dar en algunas materias, como por ejemplo MATLAB o Scilab o Octave y tantos otros, pero vamos a poner especial atención en el matemática, que en mi opinión es el más importante, el de lenguaje simbólico. Esto justamente ayuda muchísimo durante la carrera y durante la investigación también. Esto es un lujo que podemos darnos en relación a los matemáticos de hace 20, 30, 40 años. Por supuesto que también está el Wolfram Alpha. No lo vamos a dejar afuera, porque así como el LIX es para hacer cosas rápidas en látex, Wolfram Alpha es para hacer cosas rápidas en matemática. Además de ser online, tiene otras ventajas. En general, lo más importante es que uno le tira piedras y devuelve oro. Si uno quiere integrar, puede poner directamente integrate, por ejemplo, x cuadrado de x, y le decimos desde 0 a 1. Y Wolfram Alpha lo interpreta. Pero es importante entender que Wolfram Alpha está haciendo un esfuerzo de interpretación sobre lo que le pedimos, ya que en realidad siempre está esperando el lenguaje de matemática, esto que aparece acá. Integrate x cuadrado, este es el lenguaje de matemática, y es lo que deberíamos usar. De hecho, nosotros ponemos esto acá, y ahora no tiene que interpretar nada. Pero aún así, Wolfram Alpha sigue siendo muy rápido, en el sentido, si uno no se acuerda el código, Wolfram Alpha intenta interpretarlo, pero tiene sus limitaciones porque tiene un tiempo acotado para el cual puede procesar y además uno no puede poner cualquier cosa acá. Pero para cosas rápidas funciona muy bien. Por supuesto, lo que pongamos acá sin el código tiene que estar en inglés. Es decir, el esfuerzo interpretativo lo hace sobre lo que pongamos en inglés. Pero por supuesto, lo importante acá es el matemática. Podemos ver que permite hacer muchísimas cosas avanzadas, inclusive el tiempo de procesamiento puede ser muy largo, y entonces las ventajas son muy grandes. Pero
Es muy importante, ahora sí, saber el código porque si uno se equivoca en cualquier parte, una coma, un punto mal puesto, o si falta una mayúscula, el matemática se da cuenta y no te va a correr el código. Así entonces tenemos estas tres cuestiones que son muy importantes sobre todo para los estudiantes de matemática, para los amateurs también. Y fíjense que hay aplicaciones más allá de la investigación, pero por supuesto un investigador va a tener que usar estas tres cosas obligatoriamente.